instituciones, divorcios y reconciliaciones, la dirigencia del PRD, y Sergio Pitol, Una memoria soñada, y ha sido coordinador de Pretextos para el análisis político, modernidad, racionalidad, romanticismo y conocimiento. El título de su charla es Guillermo O'Donnell, una defensa reflexiva de la democracia. Entonces vamos a darle la palabra a él. Hola, buenos días. Quiero empezar agradeciendo, por supuesto, la organización del evento a Mariela Díaz, que es la moderadora de la mesa de hoy, a Alberto Espejel, el doctor Alberto Espejel, y al doctor José Luque, que organizaron este evento, a toda la gente que veo que está trabajando con ellos, alumnos, alumnas, prestadores de servicios sociales, supongo, o gente entusiasmada en la ciencia política. Felicidades, les agradezco mucho la invitación. Y intentando responder a la invitación que me pidieron hablar sobre Guillermo O'Donnell, que es un teórico de la política en América Latina muy importante, se puede decir sin levantar demasiada ámpula. Seguramente es el politólogo latinoamericano más conocido, más internacionalmente consolidado. Recientemente falleció, pero dejó una gran obra. Y lo que yo quería hacer, básicamente, pensé en un espíritu más coloquial, puede ser así, más dialogante, era por el escaso tiempo también que se puede disponer en una mesa con 4 personalidades, 4 amigos, 3 amigos y Mariela también. Pensaba básicamente plantear algunas ideas gruesas, algunas ideas muy esquemáticas, pensando en que si estas fueran lo suficientemente atractivas o interesantes, lo más importante sería lo que viene después, que ustedes se pusieran a leer, llamada su atención hacia estas ideas de Guillermo O'Donnell. No son mías, son de Guillermo O'Donnell, y lo único que intento hacer es alguna suerte de esquematización. Esa es la idea general. La idea, acaso más particular, es poner sobre la mesa el tema más importante para O'Donnell, que es la defensa de la democracia. Por eso con ese se titula Una defensa reflexiva de la democracia. Y ya ahí entro de alguna manera en materia. Con esto cierro la introducción. Hay una cosa muy interesante en O'Donnell, pero también en Bartra, también en Lechner, que va a hablar ahorita el doctor Ángel Cermeño, y le agregaría nombres como Giovanni Sartori, como Adam Przeworski. Y no es solo que estén muy grandes, algunos de ellos ya fallecieron, y que sean grandes maestros, sino que son personas que han hecho una defensa reflexiva de la democracia. Con reflexiva quiero decir crítica, quiero decir enérgica, quiero decir responsable, y algunos, que creo que no los han leído bien, dirían moderada, fría, apaciguada, ¿no? Pero hay una cosa interesante, esta gente hace este tipo de defensa muy ilustrada, y yo creo que tiene que ver con el hecho de que vivieron en no democracias. Bartra una vez contó, me fui a estudiar a Berlín del Este, huí a los 3 días. Cuando existía el comunismo, era horrible, ¿no? Me fui a Inglaterra, me fui a París porque no se podía vivir en libertad. O'Donnell tuvo que salir de la Argentina, porque no se podía vivir y escribir lo que él pensaba en la Argentina militar. Lechner, lo mismo en el caso de Chile, Sartori en Italia, Przeworski en Polonia. Creo que aquella gente que conoció lo que no es la democracia suelen hacer una defensa, entre comillas, muy entre comillas, comillas ironía, menos revolucionaria de lo que uno quisiera, pero porque saben lo que es la no democracia. Además, es gente como Bartra, O'Donnell también, muy consolidada, maestros, esta gente que, más allá de las modas académicas, cuando pasan las modas académicas siguen siendo los clásicos porque siguen hablando de las cosas importantes. El tema más importante, o de los más importantes en Bartra, sigue siendo el tema de la dominación. Se pelea con Foucault para decir, el problema con Foucault es que Foucault invisibiliza la dominación. Así que, más allá de temas que eventualmente están en la agricultura, es un tipo que al final sigue hablando de un tema estructural. Al final de cuentas, Bartra, como también O'Donnell, son neomarxistas. Entonces, pienso, para cerrar esta introducción, Sartori, cuando todavía la democracia estaba luchando con su enemigo histórico que fue el comunismo, en los años 70, en su libro Teoría de la Democracia,
Él dice, yo creo, más allá de mis simpatías por el comunismo, que el comunismo va a perder, porque la democracia no es un paraíso, pero ofrece mejores y mayores grados de libertad. El comunismo en Berlín no cayó por pobreza, no cayó por desigualdad, no cayó por hambre, cayó por falta de libertad. Entonces, cuando Sartori piensa eso en los 70, dice, habría que pensar que cuando la democracia ya no tenga el enemigo histórico del comunismo, su enemigo histórico paradójicamente va a ser ella misma. La democracia se va a enfrentar a los ideales democráticos. No es lo mismo defender ideales democráticos cuando no hay democracia. Llámese autoritarismos militares en América del Sur, donde estaba O'Donnell, llámese turismo autoritario en México, a intentar defender los ideales democráticos en la democracia. Porque ahí vamos a tener que enfrentar el gran problema de cómo la democracia se compromete en los ideales con los hechos y cómo la realidad no cambia a pulso de puros ideales, sino cómo vamos a encontrar esa tensión que la democracia significa entre ideales y realidades, entre la versión prescriptiva, lo que la democracia debiera ser, y la versión descriptiva, lo que la democracia apenas y a veces patéticamente llega a ser, ¿no? Entonces, ahí hay una discusión interesante. Sartori, como Bobbio, otro de esos defensores moderados de la democracia, era una persona que decía, igual que Bobbio, yo no acepto el dualismo hechos-ideales. Yo soy las dos cosas, soy tanto ideales como realidades, ¿no? Me parece absurdo esa intención de alguna ciencia política de separar el hecho y el ideal. La verdad es que la vida es una mezcla, una implicación de las dos cosas. Hasta aquí con la introducción. Básicamente voy a plantear 4 cosas muy gruesas, como mencionaba. Algunas ideas genéricas de O'Donnell pensando en la ciencia política, pensando que la mesa se titulaba Grandes Teóricos aportes de grandes teóricos a la ciencia política. Número 2, ¿en qué consiste la defensa de la democracia de O'Donnell? Número 3, algunas paradojas o contrasentidos que se observan en la propuesta de O'Donnell, o más bien que en la democracia se pueden observar a partir de la propuesta de O'Donnell. Y número 4, si me alcanza el tiempo, algunas conclusiones donde acaso 2 puntos de crítica a la teoría democrática de O'Donnell. Bueno, en ciencia política, yo quisiera mencionar básicamente las siguientes ideas. O'Donnell es un ejemplo, creo que es un ejemplo muy válido, de eclecticismo metodológico, de pluralismo metodológico. Y es una lección para los alumnos, pero también para los profesores. ¿Por qué los enfoques no deben ser capillas? No deben ser camisas de fuerza. ¿Por qué ¿por qué renunciar a la posibilidad del pluralismo, el eclecticismo? O'Donnell ha pasado en su trabajo de estudiar, usar los enfoques, por ejemplo, de la teoría del desarrollo político para criticarla, la teoría de la modernización, la teoría de la elección racional y la teoría de juegos, la estadística. En los últimos libros se atreve, y él lo dice, estoy tentando cosas en las que no soy para nada experto, con sociología cultural, con antropología, con teoría del derecho. Ha pasado por el nivel micro, ha usado el individualismo metodológico, y esta es una lección: individualismo metodológico no es igual a egoísmo, no es igual a posesivismo, no es igual al neoliberalismo. El individualismo metodológico es una herramienta metodológica para tratar de explicar las cosas que en algún momento pasen por los individuos, para que los individuos no seamos títeres de las fuerzas de la historia, ¿no? Entonces usa el individualismo metodológico. John Elster, otro de estos grandes maestros, es otro de los grandes teóricos de este tema. Usa también teoría meso, teoría institucional, usa el neoinstitucionalismo y también usa teoría macro. O'Donnell viene de Marx y viene de Weber. Vean la combinación explosiva. Marx, el más grande teórico para estudiar las clases, las estructuras. Pero Marx no estudió una cosa, Marx no era San Marx, no podía estudiarlo todo, una vez tenía que tener límites, los tiene como teórico. No estudió una cosa que sí estudió Weber y que sí estudió Freud, el individuo. Porque Marx estudiaba clases, grupos, estructuras, sistemas, y es el más grande para eso. Pero Weber estudió una cosa que Marx no, el individuo. Entonces, por eso, O'Donnell dice: ¿por qué tendría que castigarme y escoger entre Marx y Weber? ¿Por qué no los dos? ¿No? Entonces, usa permanentemente los
dos para tratar de hacer una teoría ecléctica. Usa nivel meso, micro y macro. Entonces, ahí tenemos una gran lección. Otra, creo, gran idea es que, ya lo mencioné, él hace una suerte de, yo le llamaría, realismo normativo. No por ser empirista, porque él es un gran empirista, sociólogo, no por ser un gran empirista, renuncia a la idea prescriptiva y normativa. En su defensa de la democracia, él defiende algo que no es muy usual en la ciencia política, que es que la democracia tiene que tener fines. Algo que muchos teóricos discuten porque plantean que la democracia precisamente es la no existencia de fines, que es el escenario para la definición de los fines. O'Donnell sí se compromete con la cierta definición a priori de algunos objetivos, ¿no? Pero esto no lo disocia de un trabajo empírico. O'Donnell está en contra de las grandes teorías generales universales. Lo que quiere son plantear teorías de alcance medio. Por eso es un gran empirista, porque cuando uno tiene trabajo empírico, sabe muy bien que difícilmente sus conceptos pueden ser universales. Que cargados de empiria pueden viajar mejor, pero tampoco pueden ser transversales, ¿no? Universales. Entonces, esto que parece una paradoja no lo es. O'Donnell hace un realismo normativo y eso se va a ver mucho en su defensa de la democracia. Ahora, otro gran aporte. Tampoco O'Donnell, no, ustedes nunca van a encontrar, es un gran teórico latinoamericanista. Pero nunca van a encontrar un párrafo que diga América Latina es distinta del mundo. Somos otra cosa. Somos el ombligo y no podemos, tenemos que desechar las teorías imperialistas, asquerosas, marxistas, beberianas, jamás. Él va a decir, pero ¿para qué? ¿Qué necesidad de hacer eso? Si América Latina forma parte del mundo, lo que hay que hacer es usar críticamente las teorías que se producen en cualquier parte del mundo. No adaptarlas críticamente, sino adaptarlas y adoptarlas de manera crítica para saber qué nos puede funcionar de las teorías. No abjurar. O'Donnell, ligándolo con Bartra, sería la idea de pensar que aquella idea que tenemos a veces del latinoamericano libre, un bello salvaje, esa es la mirada que tiene el europeo de nosotros. Esa es la mirada más imperialista que puede haber. Y lo peor que podemos hacer es creernos ese falso espejo con el que muchos nos ven, el bello salvaje. Dicen, no, ¿para qué? Absolutamente falso. Entonces, usar las teorías que existen, aplicándolas, revisándolas, controlándolas empíricamente con lo que hay en América Latina. O'Donnell, les dije, es el mejor politólogo conocido hasta el día de hoy de América Latina, dentro del mainstream de la ciencia política anglosajona. Dentro del mainstream, escribiendo en Journal of Democracy, entonces estos grandes journals, desde ahí hace una teoría crítica contra la ciencia política dominante en Estados Unidos. O sea, no se sale, no dice soy un outsider, no, dentro de la propia ciencia política norteamericana demuestra y denuncia las limitaciones de la ciencia política norteamericana por ser meramente estadística, por ser meramente descriptiva, sin tener grandes conceptos, ¿no? Entonces, ahí hay me parece otra gran manera de pensar el trabajo de O'Donnell. Dos ideas más sobre su ciencia política. Una gran curiosidad. O'Donnell tiene una curiosidad cognitiva insaciable. Es un tipo, insisto, que si uno revisa su obra, no voy a darles todos los títulos, son muchos. La idea, como les decía, es importante sería lo que venga después, si ustedes llaman la atención, pican a O'Donnell. Internet va a salir una gran obra. Les menciono un dato: en el último de sus libros, todavía ese es un dato que cuando yo cuando leí el libro me estremeció mucho. Él todavía pone ahí que está preparando otro libro. No sé si estaba consciente que se estaba muriendo, no sé, supongo que sí, pero todavía decía: en este libro, donde yo estoy animándome a hacer sociología cultural, hace un capítulo crítico contra el multiculturalismo, no de manera genérica, sino dice contra el multiculturalismo más excesivo, contra el multiculturalismo que puede llegar a ser iliberal. Él es un creyente que la única democracia es la liberal. Después podemos discutir qué es liberalismo para él. No es liberalismo, no es neoliberalismo. Volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, en ese ensaya, incluso su pluma, que siempre fue muy elegante, otra lección. Los politólogos y sociólogos no teníamos por qué escribir feo. O'Donnell escribe muy bien.
de una forma muy lograda. Bueno, curiosidad cognitiva insaciable, ¿no? El tipo, después de toda una trayectoria de 50 años, sigue ensayando temas, planteándose nuevos temas. En su último libro, Democracia, Agencia y Estado, dice: voy a ensayar teoría moral, filosofía política, sociología cultural, para meterse a temas que eran nuevos para él, pero que él creía que la democracia reclamaba para ser estudiada. Democracia, ¿por qué yo digo defensa reflexiva de la democracia? Bueno, yo diría lo siguiente: ¿defensa contra qué? Pues básicamente contra la posibilidad muy real de la regresión democrática. O'Donnell es un tipo que trata de transmitirnos la gran fragilidad que tiene la democracia. La democracia no está garantizada. En muchos lugares se ha perdido, se puede perder, es contingente, no es un lugar de llegada, es un lugar que puede desaparecer, que puede evanecerse. Y como el tipo conoce el horror de las dictaduras, del autoritarismo, hace una defensa contra la regresión autoritaria. Pero también